Y sin duda el tema de la economía marcará el 2016 en Venezuela. Durante el año que terminó, el 2015, el aumento de precios de los alimentos causó estragos sin precedentes para el bolsillo de los venezolanos, según informes del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas. Los expertos concluyeron que el ritmo de crecimiento del valor de la cesta de productos básicos fue 8 veces mayor que en años anteriores, dejando al país a las puertas de un fenómeno hiperinflacionario. Por su parte, el Banco Central de Venezuela no muestra señales de querer compartir el índice nacional de precios al consumidor, la escasez y el Producto Interno Bruto para dar, por supuesto, un panorama de claridad a los ciudadanos sobre lo que enfrentará el país el próximo año o este año nuevo, el 2016. Quiero saludar ahora a Jesús Cacique, director de Capital Market Finance y profesor de Economía y Finanzas, quien está con nosotros desde la capital venezolana, desde Caracas. Una buena tarde, bienvenido. Gracias por la invitación, cordiales saludos, mi respeto y un feliz año 2016 para todos ustedes. Bienvenido, señor Cacique. Terminó 2015 y el Banco Central de Venezuela jamás reveló la cifra real de inflación que vive el país. ¿Cuál es su lectura de la situación que Venezuela vive y qué esperar en este caso para este año que apenas comienza? Una contracción económica bárbara, muy fuerte en Venezuela, que eso ha generado altos niveles de escasez y desempleo. El mayor déficit fiscal del mundo es el de Venezuela, un déficit fiscal que debe estar alrededor entre 20 y 22%. El riesgo país de Colombia es 321%. En Venezuela el riesgo país es 2.883%. O sea que no hay parangón alguno entre la economía venezolana y la colombiana, ¿no? Tenemos un problema de escasez. Hay una ley que se denomina la ley de precios justos que ha conllevado a cierre de empresas y no hay ninguna reconciliación y no hay ningún tipo de intención o de buena voluntad del gobierno del presidente Maduro en llegar a un acuerdo con el sector privado del país para poder recuperar la economía venezolana. Esto significa que la escasez en Venezuela va a seguir, tenemos un control de cambio, tenemos el ejemplo de Argentina, levantaron el cepo, ha generado confianza, ha llamado a los inversionistas a invertir en Venezuela, que por cierto la Fiat acaba de anunciar un acuerdo con Argentina para invertir en un monto bien importante. O sea que estos controles de cambio aquí en Venezuela lo que ha generado es corrupción, fuga de capitales y una enorme caída de las reservas internacionales. Quiero tocar el tema de las reservas internacionales. El año 2014 las reservas internacionales cerraron en 22.080 millones de dólares. Para la fecha tenemos las reservas internacionales en 14.680 millones de dólares. Eso significa que han caído 7.400 millones de dólares las reservas internacionales, el equivalente al 33,5%. O sea que en efectivo, quiero aclarar, en efectivo, no en reservas internacionales, una parte de las reservas internacionales, que son las operativas, tenemos escasamente 24 días para importar en Venezuela en efectivo, porque hay otros componentes de las reservas internacionales, como el derecho especial en giro, que es el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno ha venido efectuando una serie de retiros y ha caído las reservas internacionales. Eso significa que Venezuela es una economía extremadamente vulnerable. ¿Por qué? Porque el 97% de las exportaciones totales es petróleo y el 65% de las reservas internacionales es oro monetario. Hace unos minutos conversábamos también con el diputado electo a la Asamblea Nacional, Luis Florido, y él sumaba el tema económico a las prioridades de la nueva Asamblea Nacional. Según usted, ¿qué medidas financieras deben ser implementadas con prioridad? La Asamblea Nacional, la primera ley, que es una petición de todos nosotros los venezolanos, es la ley de amnistía, ¿no? Que todos los presos políticos salgan en libertad. Luego hay una serie de leyes que hay que revisar, tanto en materia económica como en materia social. Por ejemplo,
La ley de precios justos. La ley de precios justos, bueno, eso no existe, porque ¿cómo va a establecer usted precios justos o un margen de ganancia del 30% con una inflación que va a cerrar este año alrededor entre 220 y 225%? En Colombia, usted puede establecer un margen de ganancia del 30% porque estamos hablando de una inflación en Colombia inferior al 10%, pero usted no puede establecer un margen de ganancia por debajo de la inflación. Y también hay otro factor adicional, que la ley de precios justos establece el precio inferior a la estructura de costo de la empresa. Bueno, eso tiene dos vertientes o dos lecturas. O usted termina cerrando las empresas, genera desempleo, o quiebra las empresas y bueno, y se profundiza la recesión económica o la estanflación económica que está atravesando Venezuela. Entonces, a través de una serie de leyes, usted no va a resolver el problema. Doing Business del año 2016, América Latina y por cierto Colombia, se requieren 8 días y 11 procedimientos para aperturar una empresa en Colombia. En América Latina son 10 días y 12 procedimientos. En Venezuela son 17 procedimientos y 144 días para aperturar una empresa o un negocio. Bueno, esto es inviable. Esto es prácticamente imposible. Entonces los inversionistas se dirigen a Chile, a Perú, a Colombia, donde hay mayor libertad económica. La Fundación Heritage lo indica perfectamente. El índice de libertad económica, Venezuela quedó rezagado entre los últimos países del mundo. ¿Por qué? Por el tema de las expropiaciones, confiscaciones y el ataque hostil que tiene el gobierno central contra el sector privado, el gran motor de la economía, como lo representa también en Colombia. Entonces, una vertiente, para finalizar, una vertiente es el discurso de Ecuador, el discurso de Bolivia, un discurso de socialismo, pero la economía, hay respeto a la propiedad privada y hay crecimiento económico. Aquí en Venezuela hay ataque al sector privado y un discurso hostil contra el sector productivo en Venezuela. La conclusión es que Venezuela está atravesando por esta inflación económica y las perspectivas para el año 2016, si en el primer trimestre del año el gobierno no toma las rectificaciones que hemos propuesto nosotros los economistas, publicar cifras del Banco Central de Venezuela, increíble, todos los países de las regiones, todos han publicado cifras de inflación. El único país que no ha publicado cifras de inflación, Producto Interno Bruto y balanza de pago es Venezuela. Finalmente, muchos analistas, doctor Cacique, hablan de una crisis alimentaria que podría agudizarse este año 2016 que apenas comienza. Le pregunto, ¿tiene el gobierno de Nicolás Maduro las herramientas para hacerle frente a este tipo de problemas y reactivar la economía del país o definitivamente estamos hablando de un sistema económico obsoleto que no tiene nada que ofrecer, que no tiene soluciones, que definitivamente no tiene salida? Esto es un modelo caduco, un modelo primitivo y arcaico, pero sí hay soluciones. Incluso en enero del año 2015 los economistas, 60 economistas suscribimos un documento, ahí está la solución. Usted puede resolver los problemas de alimentos, usted puede resolver los problemas de escasez, usted puede resolver los problemas de los bajos niveles de producción con libertad económica, generando confianza y modificando la ley de precios justos. Las soluciones las tiene el gobierno central, pero hay un problema ideológico muy fuerte. Por eso le estoy indicando que el primer trimestre del año 2016 vamos a analizar cuál va a ser la evolución de la economía, cuál va a ser la negociación del gobierno central o del poder ejecutivo con el poder legislativo, y ahí veremos cuál va a ser el desarrollo del entorno económico en Venezuela para el año 2016. Hay dos escenarios: confrontación o el escenario de diálogo y llegar a un acuerdo, no un acuerdo únicamente por razones ideológicas, sino para solucionar el problema de todos nosotros los venezolanos que tenemos cerrando con 3 años de forma recurrente con la mayor inflación del mundo. El año 2014 fue la mayor inflación del mundo, el año 2015 será la mayor inflación del mundo, y si continuamos con esta visión prehistórica, el año 2016
no solamente será la mayor inflación del mundo, sino que también tendremos una contracción económica muy fuerte. Entonces tenemos que esperar el primer trimestre del año, cómo evolucionará la economía para poder tener un análisis del desempeño para el cierre del año 2016. Jesús Cacique, economista venezolano, quiero agradecer amablemente que haya estado con nosotros esta tarde aquí en NTN 24.